saludado. Bienvenidos también a aquellos que nos acompañan por primera vez. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Gracia y Vida, una iglesia llena de pecadores salvos por gracia. Eso es este lugar. No, como decía un amigo, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Y tenemos al mejor de los médicos, no uno que sana el cuerpo, aunque tiene el poder para hacerlo y en muchos lo ha hecho y lo hará, sino aquel que nos libra de nuestra peor enfermedad, el pecado. Ese es aquel a quien venimos a alabar, adorar y exaltar en esta mañana. Continuamos con el estudio de nuestra carta de Pedro y vamos al capítulo 3, versículo 1 al 5. Aquellos que nos acompañan por primera vez, esta es una comunidad en la que creemos que debe enseñarse la Biblia de manera completa. Nosotros denominamos a esto, como para tener una explicación clara, predicación expositiva, es decir, ver las cartas completas. Y el pasaje que hoy vamos a tocar, en el tiempo en el que nos encontramos, muy seguramente sería un tema al que algunos pastores quisiéramos huir. Pero cuando enseñamos la carta completa, el pastor no enseña lo que quiere, sino lo que la palabra ordena. Por lo tanto, hoy les ruego, y en especial a las mujeres, que son el objeto principal de esta enseñanza, que espere hasta el final antes de sentir tal vez más enojo o más molestia conmigo del que ya les he ocasionado. Y si al final aún sigo causándoles molestia, por favor ya hable con el Señor, porque solo espero poder enseñar lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Vamos a leer entonces, yo voy a leer para ustedes y por favor verifique en su escritura que sí corresponda a lo que la palabra dice. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 5. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu Santo Espíritu, pues Él es quien garantiza que estas palabras traspasen nuestros corazones y lo transformen por completo. En el nombre de Jesús, guía esta enseñanza. Amén y amén. Alguno podrá decir, bueno, pero esto es para esposas. ¿Será que me compete escuchar esta enseñanza? Y la respuesta inmediatamente es sí. Las jóvenes solteras en algún momento van a ser esposas y esto va a ser de mucha utilidad para comprender la importancia de poner su mirada en un hombre que ame al Señor. Aquellas esposas que están casadas con un hombre que no ha creído en Cristo, les será de mucho ánimo y consuelo entender la razón por la cual vale permanecer firmes en una unión aún con un hombre que no ha creído. Siempre la iglesia se ha caracterizado por tener en muy alta estima el matrimonio. La iglesia de Cristo no debe promover el divorcio, pues esto es contrario al espíritu de la Escritura. La Escritura siempre llama al creyente a luchar diligentemente por la preservación de la unión matrimonial. Hoy vamos a ver entonces, aunque es un tema dirigido al matrimonio, está en un contexto particular.
en un contexto de sufrimiento. Pedro viene enfatizando la sujeción a las autoridades. Primero, habló acerca de la sujeción que debe tener cada persona a los gobernantes y a las personas quien el Señor ha puesto para tal tarea, sean buenas o sean malas. Luego se dirige al ámbito de la vida laboral, ordenando al creyente que se sujete a sus amos, sean buenos o sean malos. Y ahora se dirige al hogar, pero hoy inicia hablando a la esposa. Esposos tranquilos, que el próximo domingo hablaré con ustedes. Hoy voy a dirigirme a las esposas que han creído en Cristo. Pero acá hay algo particular. Esta sección Pedro la está dirigiendo principalmente a aquellas mujeres que han creído en Cristo y están unidas a un hombre que no cree en Jesús. Es más o menos la situación de un matrimonio de dos personas que vivían bajo las tradiciones paganas y la influencia de dioses paganos y viviendo en la inmoralidad que proponía el mundo. Y un día el esposo llega a casa y se encuentra con una mujer que ha puesto su fe en un tal Jesús, alguien en quien él no quiere creer. Ese es el contexto de esta solicitud. Imagínese lo que esto implica. Pedro nos enseñó el domingo anterior que al seguir a Jesús y hacer el bien, muchas veces iba a venir el sufrimiento. Pero que cuando éste llegue, tenemos un referente al cual imitar, es Jesucristo. Aquel que experimentó el más horrendo sufrimiento para salvar a pecadores como nosotros. Pedro nos animó a seguir sus pisadas y a entender que el sufrimiento no es algo accidental, es una provisión de Dios para que cada uno de nosotros sea hecho más y más a la imagen de Jesús. Pero para que esto sea posible, para que el hombre pueda soportar el sufrimiento, necesita de Cristo. No solo como referente, sino como el sustituto perfecto que recibió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos para librarnos de ese horrendo sufrimiento. Pero no solo tenemos en él el perfecto sustituto, tenemos el perfecto pastor que cuida el alma de su pueblo. Es decir, aunque estemos sufriendo por hacer el bien, el buen pastor de las ovejas cuidará de nuestra alma para que no nos demos por vencidos en medio del sufrimiento. Pues aunque nuestras fuerzas flaqueen, como lo entonábamos ahora en el himno, Él siempre nos sostendrá. Porque aunque nuestra fuerza se acabe, las del buen pastor jamás se acabarán. Y pastoreará nuestra alma en medio del sufrimiento. Basándonos entonces en Cristo como ejemplo, como soporte, como sustituto y la razón por la cual podemos permanecer firmes en el sufrimiento, ahora le habla a las esposas. ¿Y qué muestra en esta corta sección? Primero, ¿qué debe hacer la esposa que ha creído en Cristo? Segundo, ¿para qué debe hacerlo? Y tercero, ¿cómo debe cumplir con esta solicitud? Pues si algo tiene hermoso la palabra de Dios es que no solo nos muestra el qué, ni el para qué, sino también el cómo. ¿Cómo hacer lo que Dios solicita? Así que Pedro inicia con estas hermosas palabras que espero toda esposa tenga subrayada. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Amén. La palabra sujeción no es muy apetecida por el corazón del hombre. La sujeción siempre expone la rebeldía inherente al corazón del hombre, pues desde la caída de Adán y Eva, el corazón del hombre no quiere sujetarse a una figura de autoridad. Pero también lidiamos con el mal uso y la mala administración de la autoridad, pues sabemos que hay muchos esposos que aunque tienen la autoridad dada por Dios para gobernar sus hogares, en lugar de dirigir con amor, con sabiduría y con acierto su casa, utilizan su autoridad para lastimar y maltratar. Hablar entonces de sujeción en este tiempo parece aún más extraño,
Pues en una cultura feminista, porque realmente creo que el feminismo empieza con contradicción hasta en su propio nombre, porque se supone que el feminismo busca dignificar a la mujer y en realidad no la dignifica, sino que la esclaviza. En lugar de devolverla al diseño original, la aparta de él, creyendo que está ayudando, en lugar la está destruyendo. Pero bueno, ese no es el punto hoy de mi enseñanza. Promueve de alguna forma que la sujeción es contrario a lo que debe hacer una mujer. Pues la mujer debe empoderarse en la sociedad y en este tiempo, debe tener las posiciones de autoridad porque somos iguales. ¿Iguales en qué? Pues según la Escritura, la igualdad delante de Dios está en valor y en dignidad, no en roles. Y tener roles distintos no hace a uno mejor que el otro. Que Dios haya puesto al hombre como autoridad en el hogar no lo hace más importante o más valioso, lo hace diferente. Así que la sujeción no tiene que ver con inferioridad, tiene que ver con roles. El hombre y la mujer tienen la misma dignidad delante de Dios, el mismo valor delante de Dios, pero roles totalmente distintos. Al hombre le ha llamado a dirigir el hogar y a la mujer a sujetarse a él. Entiendo, mujer, que su corazón se moleste cada vez que digo sujetaos a vuestros maridos, pero yo solo cumplo con la responsabilidad de enseñar lo que la palabra contiene. Esta solicitud siempre ha sido considerada una virtud en el pueblo de Dios. Las mujeres del pueblo de Dios históricamente se caracterizaban por tener un corazón dócil, sumiso y sujeto a sus esposos. Confiaban en la dirección de sus esposos. Pero clarifiquemos entonces a qué se refiere la Escritura con sujeción. La sujeción es una sana subordinación a la autoridad del esposo. El griego que está traduciendo Pedro está en pasivo. ¿Sabe qué significa esto? Es como si le estuviera diciendo a la esposa, sujetarse es descansa en que tu esposo es quien dirige y gobierna en tu hogar. Descansa, suéltate. Que Él guía porque lo puse por autoridad. Obviamente sé que muchas esposas están pensando, pastor, pero es que usted no conoce a mi esposo. Usted no sabe lo que me está pidiendo, que descanse en que Él va a dirigir mi casa. Si la última vez que lo solté 5 minutos casi destruye todo en mi hogar. Sí, a pesar de tu esposo, a pesar de las características de tu esposo, a pesar de sus torpezas, Él sigue siendo autoridad puesta por Dios para que tú te sujetes a su dirección y a su gobierno. ¿Por qué? Porque esto glorifica a Dios. Pero sujeción no es inferioridad, no es esclavitud, no es servilismo. Cuando le decimos a las esposas sujétense a sus maridos, no estamos diciendo dejen que sus maridos hagan con ustedes como bien les parezca. Pues todo tiene una regulación. Pero si aún le parece dura esta solicitud que le estoy haciendo, acompáñenme a mirar el contexto de el momento en que Pedro dijo estas palabras para que veamos que hoy esta solicitud no parece ser tan compleja como lo fue en este momento en el que fue escrita la carta. ¿Recuerda lo que está pasando? Los creyentes están siendo perseguidos por hacer lo bueno, por los gobernantes, por los amos y por sus propias parejas. Sí, cuando una mujer creía, el primer perseguidor que se ganaba era su propio esposo. A mediados del primer siglo de nuestra era, se esperaba que la mujer profesara la religión del esposo. Una mujer tenía que creer lo que su esposo creía. Si él adoptaba la fe cristiana, la esposa tenía que hacer lo mismo. Pero si la mujer se hacía cristiana sin que el esposo fuera cristiano, esto se consideraba infidelidad y una violación a la religión pagana del momento.
¿Se imagina lo que esto ocasionaba en el hogar? Pues cuando una mujer creía en Cristo, se convertía en enemiga de la religión oficial y podía ser declarada infiel por su esposo por seguir otro Dios. Y como regalo de su fe podía hacerla llevar a la cárcel y aún a su propia muerte. Así que si tú sientes que estás en un tiempo difícil, déjame decirte que cuando Pedro enseñó eso, las condiciones eran mucho más desfavorables que las tuyas. Pero en medio de este momento, Pedro les da una instrucción. ¿Qué les dice? Mujeres, a pesar de que puedan ir a la cárcel, a pesar de que puedan ser llevadas a muerte por su fe, sujétense a sus esposos. Es más o menos como esto. Esposas, estén dispuestas a que sus vidas sean miserables a causa de su amor por Cristo. Qué buen título para una conferencia de mujeres en este tiempo, ¿cierto? ¿Qué tal haber dado una enseñanza como esta en el Día de la Mujer? ¿Cómo ser miserables por amor a Jesús? No hubiera vendido muchas entradas, ¿cierto? Tal vez hubiera sonado mejor 5 claves para poder empoderarnos en el siglo XXI. La Escritura llama a la mujer que ha creído a sufrir por amor a aquel que sufrió para salvarla. Y sé que todavía está molesta conmigo, pero permítame seguir desarrollando la idea, a ver si la tensión que tenemos en este momento disminuye un poco. El apóstol se da cuenta de esta gran dificultad, pues él también mira con misericordia a estas mujeres que tienen en casa esposos que se niegan a creer en el Evangelio. Pedro está enseñando que dentro del ámbito del matrimonio, el esposo, aunque sea incrédulo, tiene la autoridad. Y se espera que la esposa se sujete a él. No está indicando que el cónyuge sea superior a la mujer. Está diciendo, por amor a Dios, sujétate porque así muestras honra y amor por Dios. Siga acompañándome en ese momento de la historia. Varias mujeres entonces han depositado su fe en Cristo. Y sus esposos, en lugar de alegrarse por la noticia, se convertían en sus perseguidores. Ubíquese en esto. Imagínense un hombre y una mujer casados, deleitándose en las tradiciones paganas, viviendo de manera inmoral como se vivía en ese tiempo por las tradiciones paganas, pues estas religiones paganas permitían perversidades sexuales aún dentro de la dinámica familiar. Y un día llega el esposo todo animado, contento, a tomar a su esposa para ir a hacer sus libaciones al templo de sus dioses o para practicar las perversidades sexuales a las que estaban habituados. Y su esposa con mucho respeto le dice, esposo, no puedo acompañarte. He puesto mi fe en Jesús. Hoy no iré contigo a alabar a estos dioses falsos. Hoy no prestaré mi cuerpo para que lo entregues a otros hombres que no son mi esposo. Pues me es necesario obedecer al Señor. ¿Se imagina usted lo que esto traía? Esta era la situación de estas mujeres a las que Pedro les está hablando. ¿Qué quisiera escuchar tal vez una mujer en esta situación? ¿Cuál sería el consejo que esperaría una mujer que ha creído en Cristo, pero su esposo no? Y se da cuenta que por causa de su fe, su esposo la desprecia, se burla de ella, la trata con dureza. ¿Cuál sería el consejo que la carne quisiera escuchar? Mujer, no te preocupes, tú has sido llamada a ser feliz. Deja a ese impío, incircunciso, cananeo, gentil y dedícate a vivir para el Señor. Muchas mujeres encontrarían gran alegría en este consejo. Pero Pedro, con un corazón pastoral, firme y comprometido con la palabra, les da un consejo a las mujeres. Amadas hermanas,
están sufriendo por ser cristianas, tengo un consejo para ustedes. Sujétense a sus esposos, así esto traiga dolor y sufrimiento para ustedes. Pero pastor, usted me prometió que esta enseñanza se iba a poner mejor, parece que no mejora. Sí, esta enseñanza es un llamado a que sufras por Cristo, por amor a Él, pero también con una sana esperanza de que aquel a quien amas como esposo se salve. Sí, Pedro entonces está animando a las mujeres que están sufriendo por su fe a que permanezcan en el barco, no a que lo abandonen, a que permanezcan en el campo misionero que han recibido, no a desecharlo. ¿Me escuchó bien? Cuando una mujer viene a Cristo, su hogar se convierte en su primer campo misionero y la primera alma que necesita ser salva es su esposo. Así que no se convierte en un estorbo, se convierte en un alma que necesita creer en aquel en quien tú has puesto tu fe. ¿Por qué entonces una mujer debe atender este llamado que parece poco apetitoso para la carne? Primero, mujeres, porque el Señor lo pide y esto es suficiente para cualquier creyente. Pero también muestra una motivación especial. No solo esto agrada a Dios, sino que es una oportunidad de salvación para tu esposo. Entiendo que está sufriendo, pero es tu deber respetar y honrar a tu esposo, así no haya puesto su fe en Cristo, así no merezca tu respeto, así no merezca tu obediencia por causa de lo que Él es. El Señor quiere que te sujetes a la autoridad de tu esposo. ¿Hasta dónde debe ir esta sujeción? Pues la Escritura también ya nos lo ha enseñado. Pedro ha sido claro. Esta sujeción al esposo va hasta donde el esposo quiere pedirle a la mujer cristiana que haga cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. En ese caso, la esposa tiene toda la autoridad de manera respetuosa y amorosa para decirle a su esposo: esposo, no puedo atender la solicitud que me estás haciendo. No puedo prestar mi cuerpo para que cometas tales perversidades. No puedo hacer lo que me estás pidiendo porque me es necesario obedecer a mi Señor. No con rebeldía, siempre con respeto. No es, mire, lo que usted me está pidiendo, querido gentil, impío, incircunciso, no lo voy a hacer porque amo más a Dios que a usted. No. Sin dejar el respeto, el amor y la honra, la mujer deberá decirle: esposo, te amo y quiero honrarte como la autoridad de mi hogar, pero lo que me estás pidiendo es contrario a lo que Dios me pide y no puedo hacerlo. Y eso puede traer sufrimiento. Puede hacer que tu esposo se enoje, te maltrate, sea indiferente, te ofenda con sus palabras. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto? Pedro también lo dice. Vuelvo y lo repito. Para gloria y honra de Dios, porque cuando lo obedecemos, Él es glorificado. Pero ¿para qué más? Para salvación de este hombre que no ha creído. Esto honra al que nos salvó. Esto es una forma de seguir sus pisadas. Pero también es una oportunidad para salvar a aquel con quien vivo. Una mujer que ha podido experimentar el perdón de Cristo, al entender que ya no es más enemiga de Dios, sino hija por causa de lo que Él hizo en la cruz, y que el costo de ese perdón y esa salvación fue su muerte, podrá mirar esta comisión y decir: Señor, si tú sufriste tan horrenda muerte en mi favor, ¿cómo podré decirte que no te obedeceré al pedirme que sufra
por amor a tu nombre y para salvación de este hombre, a quien digo amar. Este es el llamado, porque cuando lo haces, hay esperanza de salvación para aquel con quien vives. Pero inmediatamente necesito hacer una aclaración. ¿Significa esta sujeción que una esposa debe soportar violencia, maltrato y abusos? No. Existirán momentos en que debido a los abusos y al maltrato, lo más sabio, luego de una sincera obediencia y una diligente intención de ganar mediante su conducta al esposo, la mujer tenga que distanciarse, o como dice Primera de Corintios 7, tendrá que dejar que el marido incrédulo se vaya. Pero quiero aclarar que esta es la excepción, no la norma. El llamado general es: esposa, no abandones el barco. Sé un instrumento para la salvación de tu esposo. Así que la sujeción entonces no es porque tu esposo lo merezca. Sí, míralo y no lo merece. Sí, muy seguramente no lo merece. No es el hombre que debería ser. No ejerce el liderazgo como debería ejercerlo. No lo haces ni siquiera para que cambie. Lo haces es porque amas al que te salvó y anhelas la salvación de aquel que es tu esposo. Pero Pedro también dice cómo hacerlo. Ya tenemos la solicitud, sujétense. Ya sabemos hasta dónde va esta solicitud, hasta donde quiera quebrantar algún mandamiento. Ya sabemos lo que se recibe, sufrimiento. ¿Cómo hacerlo? Lo primero que Pedro le dice es: mujeres, no es por las muchas palabras que su esposo va a creer. No es por la mucha cantaleta. No es porque usted esté encima todo el día. Es que usted no ha entendido que usted es un impío que está condenado y va rumbo al infierno y tiene que arrepentirse. Y hasta que no se arrepienta, yo no voy a ser su esposa. ¿Qué está diciendo Pedro? No es por tu mucha palabrería, es por una conducta santa y piadosa de respeto al esposo. Esposa, la forma de influenciar a un hombre que no ha creído no es con tus muchas palabras, es con una conducta santa y piadosa, es con una conducta de respeto amoroso a un hombre a pesar de lo que es. Entonces Pedro está llamando a la mujer a que muestren su amor y obediencia, sujetándose a estos esposos, pero impactándolos con la manera de vivir. Dios llama a la esposa cristiana a mostrar amor obediente a su esposo incrédulo, para que éste pueda ver en ella el amor de Cristo por la iglesia. Mujer cristiana, cuando tú amas a tu esposo incrédulo, estás siendo un reflejo de Cristo cuando amó a un pueblo pecador que no merecía ser amado. Sí, tu esposo tal vez no merezca tu amor por la forma en la que te trata y por la forma en la que te irrespeta. Pero Cristo amó a personas que tampoco merecían su amor por la forma en la que lo trataron y en la forma en la que lo despreciaron. Pero cuando amas a ese incrédulo, amas como Cristo te amó a ti. ¿O es que tú acaso mereces una mayor muestra de amor que la que merece tu esposo? Cuando tú le dices a Dios: Señor, pero es que yo no quiero amar a este incrédulo, estás diciendo: Señor, y tampoco tú debiste amarme a mí, porque yo también soy un pecador. Pero cuando amamos a ese que no lo merece, estoy diciendo: Señor, ¿cómo no he de amarlo a él si tú me amaste a mí siendo igual o peor? ¿Ven la importancia del Evangelio? Es por causa de Cristo, no por causa de los méritos.
Entonces, dejando la palabrería a un lado y teniendo una vida de piedad, da las siguientes solicitudes y les dice: mujeres, por favor, no a través de adornos externos. Pedro, escúchenme bien, no está prohibiendo que una mujer se adorne de manera adecuada para su esposo, como algunos insinúan con estos pasajes. Porque muchos han torcido este texto para decir que una mujer no puede tener maquillaje, no puede ponerse unos aritos, no puede vestirse de manera decorosa para su esposo, porque eso es pecado. Eso es torcer este texto. Pedro no está prohibiendo que una mujer se vista bien. Lo que está tratando es las motivaciones del corazón por el cual las hace. Pues más importante que verse bien en lo externo es verse bien en lo interno, en el corazón. Así que inicia diciéndole a las mujeres: mujeres, la forma de ganar a su esposo incrédulo no es transformando su apariencia. De manera errónea, muchas mujeres, cuando sienten que están perdiendo a su esposo, se empiezan a vestirse más bonitas que antes para tratar de retenerlo. Intentan cambiar todo su closet creyendo que es un problema de vestuario, aunque en algunos casos pueden ayudar. Cambian su manera de peinarse, esperando que con su peinado tal vez pueda llamar la atención que antes no generó. Aún se someten a torturas de cirugías, esperando que al verse mejor en sus cuerpos puedan retener a un hombre pecador, para al final darse cuenta que estas cosas no sirven para nada, porque esto es lo que aconseja el mundo. Mujer, para salvar tu hogar y para esperar la conversión de tu esposo, no puedes buscar al mundo como tu consejero, porque el mundo piensa que el amor se retiene haciendo modificaciones externas. Y la salvación no viene por un cambio externo, viene por un evangelio que no solo se enseña con palabras, sino con una conducta piadosa. El brillo de una mujer cristiana jamás debe ser su atuendo externo, debe ser su adorno interno. ¿Qué es ese adorno interno? Pedro también lo enseña. Dice, ¿cuáles son? Guarde esto en su corazón, querida hermana. Los adornos externos son fabricados por el hombre. Los internos solo pueden ser producidos por Dios, no por un esfuerzo humano. Dice Pedro, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Ese es el ornato interno. Un espíritu afable y apacible que es de grande estima para Dios. Pedro entonces, ¿a qué está llamando a estas mujeres? A que exhiban la belleza de la obra que Cristo ha hecho en su corazón. Pedro le está diciendo a la mujer: tú no tienes que tratar de ganarte a tu esposo con cosas externas, simplemente exhibe lo que Cristo ya hizo en tu corazón, en aquella cruz. Que Él pueda ver la belleza de ese perdón, de ese amor inmerecido a través de tus acciones. Que la misericordia que Él mostró para contigo, Él la pueda ver en el trato que tú le das. Que ese amor inmerecido con el que Cristo te amó, ella pueda mostrarlo para que Él vea ese amor que no merece. Exhibe lo que Cristo ya hizo en tu corazón. Porque esta obra es incorruptible. ¿Y cómo se evidencia? En un espíritu afable y apacible, suave, manso, que es de valor para Dios. ¿Nota la diferencia entre lo que es valioso para Dios y lo que es valioso para el mundo? El mundo hoy no le dice a la mujer: mira, tú debes ser una mujer mansa, apacible. No, usted no se la puede dejar montar. La casa tienen que saber que el que manda no es él. Sí, para que se la monte. Eso es lo que enseña el mundo. Pero qué curioso que lo que enseña es Dios
Mujer, tu belleza es que seas de un espíritu dócil, que no seas impulsiva, que seas apacible, que seas mansa. Así que una mujer cristiana siempre va a estar lidiando con dos cosas. O hace lo que es agradable a Dios o hace lo que es agradable al mundo. ¿Cómo respondes a tu esposo? ¿Tu trato refleja el trato de una mujer apacible, mansa, humilde? ¿O estás siguiendo el patrón de este mundo, rebelde, impulsiva y desafiante? Tú podrás escoger a quién obedeces. Yo te sugiero que hagas lo que es agradable a Dios. La palabra griega que Pedro está utilizando acá es hermosa. Se traduce en nuestro español afable o algunas versiones traducen suave o manso. Este griego que está utilizando Pedro solo aparece 4 veces en la Biblia. Las 2 primeras veces en las que aparece habla de la actitud de Cristo como hombre manso. La tercera es una bienaventuranza en la que Jesús llama a su audiencia a que sean mansos como Él. Y la cuarta es esta situación que Pedro menciona. ¿Qué está diciendo entonces Pedro al decirle a estas mujeres que están sufriendo por hacer el bien que abandonen el barco? No, aparte de decirles que permanezcan, ¿saben qué les está diciendo? No solo debes permanecer, sino que debes permanecer teniendo la misma actitud de aquel que te salvó. Permítame leerle Mateo 11:29, y si desconfía de mí, léalo por favor. Mateo 11:29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y qué está diciendo? Los invito a que sigan estos 5 tips para ser felices. Les invito a que tomen mi yugo. Aprendan de mí. ¿Cómo se construyen imperios en esta tierra? ¿Cómo sufrir por amor a alguien que no lo merece? Esa es la recompensa que Jesús recibió. El pago por el amor que mostró en favor nuestro fue sufrimiento. Sufrió y sufrió para salvar un pueblo que no lo merece. Y nos dice, háganlo. Pero no solo háganlo, sino quiero que también sepan cómo lo deben hacer. Con un corazón manso, con un corazón humilde, como aquel que guardó silencio mientras era llevado a la muerte y muerte de cruz. Qué hermoso llamado está haciendo Pedro a la mujer. Y mujer, sé que piensas que es difícil, y creo que es difícil. Es más, no es difícil, es imposible, a menos que estés en Cristo. Porque al entender lo que Cristo hizo por ti, tú podrás hacer por amor a Él lo que Él te solicita. De lo contrario, es imposible. Es imposible. Así que esta hermosa invitación en el mes de la mujer que celebra el mundo es: amadas mujeres, les animo a que tengan una vida miserable por amor a Jesús. ¿Miserable en qué sentido? A que mortifiquen su carne, viviendo de una forma distinta a lo que la carne quiere, y vivan conforme a los términos de Cristo. ¿Para qué? Para agradar al Señor, pero también con la esperanza de que su esposo sea salvo. Mira, tú puedes obtener muchos títulos, tal vez puedes ser reconocida en este mundo, pero te aseguro que ningún título, ningún cargo, ningún puesto tendrá más valor que el que tu vida sea usada como un instrumento para que se salve al menos un pecador. Y qué alegría que sea tu esposo, por tu conducta, por tu vida de santidad. Pone un ejemplo Pedro
y cita a las mujeres del Antiguo Testamento y cita a Sara. Y ojo, no es que al salir de acá las esposas tengan que decirle a su esposo, mi señor, ¿qué quiere? Sí, mi señor, lo que mande. No. Este señor tenía una connotación cultural. En su momento era la forma cultural con la cual se referían a su esposo. Lo que nos está indicando es que ese principio permanece. Sí, amado mío, claro, con gusto te sirvo. Otros le dicen, sí, mi osito, como tú lo consideres. Otros, sí, mi pollito, lo que tú quieras está bien. Independientemente del término, mi durazno, mi melocotón, es mostrar amor y respeto en esa relación propia con el esposo. ¿Para qué? Para que seas salvo. No es para que tengas un hogar sin problemas. Porque también te vas a dar cuenta que cuando crea y se salve por la gracia de Dios, los problemas siguen. Esta vez es más fácil llevarlos porque ya no estamos solos, está Cristo en medio. Nosotros obedecemos al Señor no por idealizaciones de las cosas. Ay, no, es que si yo te obedezco me va a ir bien. Te digo algo más serio. Tú debes obedecer. Tú puedes obedecer. Pero puede pasar que aún así tu esposo no crea. Entonces, ¿habrás perdido tu tiempo? Jamás. Porque aunque tu esposo no crea, al final podrás haber honrado al que te salvó, pero te aseguro que serás más y más como Cristo. No serás la misma persona que cuando empezaste en la tarea de obedecer a tu esposo. ¿Y qué hizo Sara? ¿Por qué la cita como mujer ejemplar? ¿Saben por qué? Porque Sara hizo algo maravilloso, al igual que las mujeres de su tiempo. Estas mujeres esperaban en Dios. Pedro termina esta solicitud compleja con un llamado a la esperanza. Hazlo, amada hermana en la fe. Sufrirás por hacerlo, pero jamás pierdas la esperanza. Sigue el ejemplo de Sara, que aun cuando el Señor le dijo, serás madre, en una edad que parecía imposible, ella esperó. Ella esperó. Aunque a veces su razón declinara de esta promesa, ella esperó. ¿Sabes qué te está diciendo Pedro? Aunque no recibas los resultados que anhelas, ni en el tiempo que los anhelas, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Y no lo hagas porque veas o no veas un cambio en tu esposo, porque eso es lo que frustra a muchas mujeres. Está bien, pastor, hoy esta prédica me encantó, está bien, voy a ser sujeta porque si esto va a salvar a mi esposo y va a salvar mi hogar, de ahora en adelante ya no le diré desgraciado, sí, mi terroncito de azúcar, sí, lo que tú digas, porque si esto va a salvar mi matrimonio, lo va a hacer. Pero a los 2 meses llegan enojadas, no me sirvió de nada, ¿de qué sirve decirle a ese desgraciado terrón de azúcar si sigue siendo el mismo? No es para que tu esposo cambie, es para honrar a Dios y para que tú seas hecha como Cristo, así tu esposo no cambie. Y no pierdas la esperanza, que aunque parezca tardar, puede llegar, pero también puede que no. Esto no significa que todo esposo incrédulo se salvará, pero que sí hay una gran posibilidad para que tu esposo sea salvo. Por tu conducta, no por tus muchas palabras. Termino entonces con estas aplicaciones y agradezco la paciencia para escuchar esta enseñanza. Esposas, no menosprecien a su esposo por ser incrédulo. Muchas iglesias con mala doctrina promueven un espíritu religioso y arrogante en la mujer que cree cuando tiene un marido incrédulo. ¿Y cómo alimentan esto? Enseñándoles a que no los escuchen y los menosprecien por no ser creyentes. Hermanos, eso es una solicitud pecaminosa. He escuchado a predicadores ordenándole a sus esposas, a las esposas y a los hijos, mire, usted no tiene por qué considerar ni siquiera el consejo de ese impío, gentío, incircunciso, porque usted tiene más valor por ser espiritual y es el hombre que va a venir a darle consejo. Si algún día un pastor llega a decirle eso a usted, corra de esa iglesia. Porque ningún pastor debe llamar a una mujer a rebelarse contra su esposo, así sea incrédulo.
Eso es una enseñanza perversa que en lugar de unir los matrimonios los destruye. Pastores que le dicen a la mujer, mira, no le prestes atención, no pierdas el tiempo con ese gentil, ve a la iglesia, sirve en la iglesia, ve a las misiones, que si te deja, viene a cenirse. ¿Cómo? Cuando el llamado de un pastor a la mujer cristiana debería ser, mira, está bien que anheles ir a las misiones, está bien que anheles servir en la iglesia todo el tiempo, pero antes de servir a tus hermanos hay una prioridad. Hay un campo misionero que el Señor te dio y se llama tu esposo y debes ganarlo por tu conducta. En lugar de estar metida de cabezas en la iglesia, ve y muestra a Cristo en tu hogar, porque muy seguramente será la única predicación del evangelio que tal vez Él escuche. Y no solo serán tus palabras, sino tus acciones. La iglesia promueve la redención del matrimonio, no la destrucción. Y hay de sentirte mejor que tu esposo por creer y por verlo a él como alguien que no cree. Y hay de ti si le enseñas a tus hijos a despreciar a su papá porque no es creyente. Así no sea creyente, debes enseñarle a tu hijo que lo ame, que lo honre y que lo respete. Es necesario volver al orden de las cosas y cuidado con estas enseñanzas perversas que se han vuelto tan comunes al interior de las iglesias. Mujer, por favor, si has de sobresalir por algo, sobresal por la belleza interna, no por tu cuerpo, no por tu manera de vestir. No te vistas para ganar más me gusta en las redes sociales. Si tú quieres ser elogiada, que sea elogiada por una vida de piedad. La mujer creyente no debería exhibir su belleza en las redes sociales. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué muestras tu vestido nuevo? ¿Para qué muestras tu atuendo externo? Pues si estás buscando el favor de tu esposo, no necesitas andar exhibiéndote públicamente. ¿O para quién lo haces? Mujeres cristianas, ¿qué estás buscando al exhibirte en público? La mujer sabia hace gala de la sabiduría de sus palabras, no de la belleza de su cuerpo. Y si Dios te dotó con un lindo cuerpo, gloria a Dios por ello, pero úsalo correctamente, para la gloria del Señor y para honra de tu esposo. Una mujer que busca aplausos o me gusta, que es la moda ahora en Facebook, por su apariencia externa, solo refleja cuán descuidada está su belleza interna. Cuando tú quieres ser aplaudida por lo externo, solo estás dejando ver cuán descuidada está tu belleza interna. Ocúpate de lo que verdaderamente importa. Aunque no vas tras la belleza externa, no está mal que quieras verte bien para tu esposo. Pero si tu corazón no lo está haciendo para tu esposo, sino para ganar la atención de otros, estás obrando mal. Una mujer que se ocupa solo de lo externo está ocupándose en algo que nada sirve. Pero una mujer que se ocupa de lo interno y descuida lo externo también está fallando. Porque debes verte bien para tu esposo. Hermanas, no quiero poner una carga sobre sus hombros imposible de llevar, pero es mi deber enseñar el consejo bíblico. Créanme que les entiendo de que sientan que esto es difícil. Pero créanme que si el Señor lo ordena, es porque Él provee lo necesario para que puedan hacerlo. No abandonen su primer campo misionero. Que su conducta sea para salvación del que no cree. Ese es el anhelo. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No sé, pero no te rindas. No te rindas. No te rindas. Señor, muchas gracias por este momento. Gracias por este tiempo. No buscamos ser famosos entre los hombres. Y sé que estas palabras en nuestro tiempo pueden ser tildadas de retrógradas,
basura. Pero nosotros descansamos no en lo que el mundo piensa, sino en lo que tu palabra dice. Y si tú dejaste estas palabras dispuestas para que hoy las escuchemos, es porque son sí y son amén. Y descansamos en que también nos darás la fuerza y la voluntad para atenderlas. Hoy queremos mirar tu amor, tu perdón y tu misericordia, para que ésta nos estimule a mostrar ese mismo amor, ese mismo perdón y esa misma misericordia para con nuestra pareja. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.